Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Vamos a conversar ahora en Entrevista Venevisión con Helio Colmenares, viceministro para Derechos y Relaciones Laborales. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Buenos días a toda la gente que sigue este programa. Ministro, vamos primero a un asunto de forma para saber qué incidencia tiene en el fondo, porque además de la denominación o el cambio en la denominación del despacho que usted rige, cambio que se presentó en el caso de su despacho en el mes de diciembre, el Ministerio del Trabajo ahora se llama el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo. ¿Qué explica estos cambios? Bueno, en la concepción alrededor del trabajo. El trabajo en las anteriores leyes siempre fue concebido como una relación individual entre un trabajador, un determinado patrono y un acto individual. La Constitución ya en el 99 empezó a concebir el trabajo como un hecho social, como un proceso social donde interviene toda la colectividad. No se puede producir nada sin la participación de la sociedad. Inclusive ahorita estamos en este canal y esto es posible porque hay una serie de camarógrafos, hay una gran cantidad de gente trabajando, ¿no? Se está produciendo electricidad que hace posible que esto salga al aire. Es decir, hay una sociedad que está trabajando para que nosotros dos estemos sentados aquí. Entonces, de eso hablamos, de un proceso social. Y así lo identificó la Constitución y así lo recogió la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y los Trabajadores, promulgada hace dos años, y precisamente las instituciones encargadas por esa ley de garantizar su cumplimiento, en este caso el ministerio donde yo soy viceministro, empieza a adoptar precisamente a partir de sus nombres, pero también en los cambios institucionales que se están produciendo, eso, un ministerio dedicado a la protección de ese proceso social de trabajo tan importante para la sociedad. Hablando de protección, el presidente Maduro acaba de anunciar un aumento salarial del 30%. Hay una referencia inicial al salario mínimo, pero se plantea ya dentro de las distintas consideraciones que de alguna manera haya una consideración general, según cada porcentaje o proporción. ¿Cómo lograr proteger ese aumento ante el cuadro inflacionario y tener como resultado un impacto positivo en el trabajador? En primera instancia, acuérdate que lo que la Constitución le ordena al Estado es que debe anualmente revisar y garantizar un salario mínimo vital. Ese salario mínimo que ahorita se acaba de colocar en 4.251 es el piso del salario, ¿no? El piso de lo que es el salario, que tiene otros componentes en tanto en el sector privado como en el sector público. Hay otros componentes del salario que hacen que ese salario sea muy superior a estos 4.200. Ahorita solamente un 20% de los trabajadores están en salario mínimo. Recuerda que hay otros ingresos que no son salarios, como el caso de la ley de alimentación, ¿no? Lo que comúnmente llaman el ticket de alimentación, que también es un ingreso del trabajador y que coloca su ingreso mínimo, salario mínimo, más esta ley de alimentación por encima de los 5.000 bolívares, mucho más arriba de lo que es la cesta básica. Y hay otros componentes salariales, como el salario social, que ha significado la capacidad que tienen los trabajadores de acceder a alimentos más baratos a través de Mercal, de tener una salud pública garantizada que hace que no tenga que gastar su salario en temas de salud, y una educación pública garantizada que también hace que no todos los trabajadores deban recurrir al sector privado para garantizar la educación de sus hijos. Entonces, ahí son los elementos de protección del salario. Obviamente, dentro de la situación que estamos viviendo en el país de guerra económica, toda la política está dedicada a parar ese fenómeno inflacionario, que sería la garantía final de que el poder adquisitivo del trabajador no se vaya perdiendo en el tiempo y no sea necesario estar reajustando tantas veces el salario. Usted trae un gráfico histórico que habla de los 26 ajustes salariales en 15 años, sí, incluido el más reciente. Sí. ¿Qué hay que destacar de ese registro? Bueno, primero que tal cual como lo estableció la Constitución, ya antes de la Constitución, en febrero del 99, se dio el primer aumento. Posteriormente, todos los demás aumentos son postconstitucionales cuando se ordena. Estamos hablando de 25 aumentos, este sería el número 26. Y ahí lo que vemos es la gráfica de crecimiento desde el mismo momento, febrero de 1999, del índice inflacionario. Entonces vemos que mientras el salario de un
digamos, por ejemplo, que si una persona ganaba un bolívar en salario mínimo en febrero de 99, ahorita ese bolívar ha aumentado hasta 42 veces, 42.5 veces con respecto al salario mínimo de 1999, mientras la inflación ha crecido 25 veces. ¿Eso qué significa? Bueno, que el salario mínimo, solamente como salario, ha adquirido un poder adquisitivo de un 40% sobre lo que ese mismo salario mínimo en 1999 podías comprar. O sea, eso demuestra que no solamente hay un crecimiento en cantidad de dinero, ¿no? Porque era 100 bolívares en febrero de 1999 y 4.200 ahora, sino que inclusive hay un crecimiento en términos de la capacidad adquisitiva de ese salario mínimo, un 40% superior a lo que era el salario mínimo en 1990. Viceministro, usted acaba de hablar de ese piso, ese salario mínimo sobre el cual se aplica por decisión ejecutiva un aumento de 30%. Para quien nos está viendo en este momento y no gana precisamente salario mínimo y con ese cálculo incluso puede quedar por debajo del nuevo ajuste, ¿cuál debe ser su expectativa? Pero más allá, ¿qué se prevé entonces desde la formalidad o acaso la obligatoriedad de las empresas del sector privado o público para manejar esas otras escalas? Teníamos ahorita en el noticiero declaraciones del secretario general de la CTV, Manuel Cova, quien decía, bueno, que por una parte el aumento no es satisfactorio, pero hacía hincapié en que debe ser un aumento general. ¿De qué depende ahora la generalidad de los otros casos? Dice, mira, la realidad es que no ha habido un decreto de aumento general de salario, porque precisamente toda la escala salarial en todo el sector privado y también en el sector público se construye a partir de ese salario mínimo. Salario mínimo, podríamos decir, dentro del rango de la escala de puestos y salarios de que maneja cualquier sector, tanto el público como el privado, es muchas veces el sector más bajo. A veces inclusive el sector más bajo está por encima del salario mínimo. En algunas convenciones colectivas prevén que el sector más bajo de la escala está 1.2, 1.3, 1.5 por encima del salario mínimo, y a partir de se construye la escala. Muchas veces en el pasado, cuando se hicieron aumentos generales porcentuales sobre el ingreso del trabajador, las diferencias de ingreso del trabajador, a veces por rotación, a veces había unos que no eran de rotación, pero tenían mayor calificación, generó mucha distorsión en las escalas salariales. Aquí lo que nosotros hacemos es fijar el mínimo, y al fijar el mínimo se produce una reacción que en prácticamente 3 o 4 meses se reajusta toda la escala. Nosotros en el sector público, por instrucciones del presidente, que dio ayer mismo durante el acto del 1 de mayo, vamos a revisar la escala de sueldo de los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Nacional y la escala de salarios de obreros, que son 2 escalas que hay en el sector público, precisamente ajustando el salario mínimo en el nivel 1 y a partir de ahí construyendo hacia arriba. Eso es muy normal que ocurra y es más sano porque permite, en la mayoría de los casos, a través de la convención colectiva en las relaciones de negociación, que se establezcan fórmulas, como todos los contratos, para ese ajuste de la escala, y en otros sectores se da por propia iniciativa de los empleadores de ajustar ese salario, pero nadie queda por debajo, ¿no? O sea, si alguien no estaba en salario mínimo y el salario mínimo lo sobrepasó, debe reajustarse al salario mínimo y a lo mejor lo reajustan más para evitar que quede por debajo de otra escala de trabajadores. Viceministro, gracias por estas declaraciones, por esta visita. Éxitos, hasta pronto. Gracias. El viceministro para Derechos y Relaciones Laborales, Elio Colmenares, hoy en entrevista a Venevisión.